Buenas noches, hermanos de Casa de Oración Cristiana y amigos. Dios les bendiga ricamente. Nuevamente es un privilegio para mí estar compartiéndoles otro mensaje de reflexiones de esperanza. Qué bendición tenerlos nuevamente con nosotros a través de las redes que tenemos ahora, redes sociales. Ahora estamos en YouTube, Facebook, tenemos toda clase de redes, Instagram, y a través de todos esos medios la palabra de Dios corre, la palabra de Dios llega a multitudes. Aleluya. Hoy nuestro tema nos lleva a reflexionar sobre cuál es el propósito que debo cumplir en esta tierra y qué tan valiosos somos para Dios. Por eso le hemos llamado Descubriendo nuestro propósito y valor en Dios. Pero antes de todo, hermanos, vamos a poner esto en las manos de Dios, porque aquí no hay nada que se imponga de hombre. Aquí tiene que predominar la palabra de Dios, el Espíritu Santo, tomando el control de lo que vamos a hacer. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias, Padre Celestial, por esta noche de hoy. Bendice en esta hora a cada hermano de Casa de Oración Cristiana Milla 8 que se ha conectado, al igual que a los amigos, a los invitados que estén accesando ahora mismo el mensaje. Bendícelos en esta noche a cada uno de ellos a través de esta palabra que ya tú preparaste de reflexiones de esperanza. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a poner, como siempre hemos hecho, una introducción. Hoy nos reunimos para reflexionar sobre un tema fundamental en nuestra vida cristiana, nuestro propósito y valor en Dios. Ustedes han escuchado a muchas personas que dicen, ¿para qué yo vine a este mundo? Eso lo escuchan por todos lados. ¿Cuál es mi propósito en la vida? ¿Para qué yo nací? De repente mi papá cometió un error y yo vine al mundo. Amigo, hermano, eso no es así. Todo lo que sucede tiene un propósito, y si usted nació y usted está caminando en esta tierra, Dios tiene un propósito para cumplir en su vida. Pero veamos, a menudo podemos sentirnos perdidos o sin sentido en medio de las vicisitudes de la vida. Esto no sucede nada más con las personas que no han podido conocer a Cristo como su Salvador, sino también con creyentes que tienen a Cristo. Comienzan a andar como quien dice, ay Señor, ya no veo, no pasa nada, todo sigue igual, tengo más deuda, la situación está más apretada, mira cómo está el mundo ahora mismo. Y comenzamos a pensar, oye, entonces, ¿cuál es el propósito que Dios tiene para mi vida? Eso es normal, siempre sucede. A veces el enemigo quiere venir a meter en nuestros corazones cosas que no debemos permitir, como preguntarnos cuál es el propósito de Dios para nuestra vida. Pero hoy en este tema vamos a desarrollarlo. Amén. Sin embargo, la palabra de Dios nos asegura que cada uno de nosotros tiene un propósito único y un valor inmenso ante los ojos de Dios. Escuché bien lo que dije. Sin embargo, la palabra de Dios nos asegura que cada uno de nosotros tiene un propósito único y un valor inmenso ante los ojos de Dios. A través de esta reflexión de esperanza, buscaremos una comprensión más profunda de cómo encontrar nuestro propósito en Dios y comprender cuánto significamos para Él. Para eso hemos dividido en dos partes este mensaje. El primer punto que vamos a tocar es nuestro propósito en Dios. Y nuestro propósito en Dios lo hemos dividido en dos partes, A y B. Diseñados a la imagen de Dios es el primero, ¿verdad? Eso está relacionado con el propósito de Dios. Y el segundo, el B, llamados a amar a Dios y a los demás. Vamos a ver el primero, el A. Busquemos Génesis capítulo 1, el versículo 27. Y miren lo que nos recuerda. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. ¿Quién nos creó, hermanos? ¿Quién nos creó, amigos? Dios. Y varón y hembra los creó. Desde el principio, Dios nos creó a su imagen y semejanza.
lo que significa que tenemos un propósito divino. Escúchenme bien esta parte, un propósito divino y una conexión con nuestro Creador. Bendito sea Dios. Algo que yo estoy convencido, y ahora que toqué este punto me ha venido a la mente, ni siquiera está escrito aquí, hermano, es que hay personas que dicen que yo no creo en Dios. Yo no creo en Dios, esa gente que anda predicando la palabra y hablando. Y un día es que usted ve a esa misma persona que le pasa algo y ¿qué es lo primero que dice? Dios mío. Dice Dios mío. ¿Por qué? Porque a pesar de que esa persona dice que no cree en Dios, tiene una conexión con su Creador. Tiene un propósito único que Dios tiene que cumplir en esa vida. Así que no le echen cuento de que esos ateos. No, eso no es. Eso se creen que no creen en Dios, pero realmente Dios tiene un propósito con su vida. Por eso que somos diseñados a imagen de Dios. Todos fuimos diseñados a imagen de Dios. Dice que los creó varón y hembra. Y por lo tanto tenemos un propósito divino y una conexión con nuestro Creador. Segundo punto, el B, llamados a amar a Dios. Llamados a amar a Dios. Esto nos enmarca dentro de lo que queremos decir, cuál es el propósito de Dios en nuestra vida. Miren lo que dice Mateo capítulo 22, el versículo 37 al 39. Jesús nos enseña el mayor mandamiento. Dice así, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y miren lo que subraya Jesucristo en este versículo. Dice que amaremos al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón. Y no estamos hablando de este que está aquí latiendo, estamos hablando del sentir que tenemos hacia Dios. Y el otro dice el alma que de todo tenemos un alma. Esa alma también debe anhelar a Dios. Y por último, con nuestra mente, nuestros pensamientos tienen que estar enfocados en Cristo Jesús. Nuestro propósito es amar a Dios y amar a nuestros semejantes. Vuelvo y lo repito, escúchenme. Nuestro propósito es amar a Dios y amar a nuestros semejantes, reflejando así el amor de Dios al mundo. El cristiano, el creyente, el hombre y mujer de Dios que anda en esta tierra, nuestra misión es llevarle ese mensaje de salvación a todo el mundo. Ese amor que nos impulsa, nuestro propósito es amar a esas personas, primeramente a Dios y a esas personas, pero siempre enfocado de que haya un plan especial para cada uno de ellos. Segundo punto, hablé de nuestro valor en Dios. Bueno, ahora el segundo punto es nuestro valor en Dios. Y nuestro valor en Dios lo hemos dividido en dos partes. A, amados con un amor eterno. Somos amados con un amor eterno. Y B, somos redimidos y perdonados. Vamos a ver el punto A. En Jeremías capítulo 31, versículo 3, dice así, y proclama lo siguiente: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Aleluya. Y pudiéramos poner, te prolongué, también podemos decir misericordia, podemos decir su fidelidad, porque la fidelidad de Dios es para siempre. La fidelidad de Dios siempre está ahí. ¿Se acuerdan que uno siempre dice en las mañanas su misericordia y de noche su fidelidad? Siempre está allí en todo momento. El amor de Dios hacia nosotros es eterno, sin condiciones. Nuestro valor no depende de lo que nosotros hacemos, sino de quienes somos en Cristo Jesús. Y repito esta parte, bien importante. Nuestro valor, el valor de usted, el valor mío, el valor de aquel que está alrededor y que va a abrir su corazón a Cristo, dice que depende de lo que hacemos, no depende de lo que hacemos, sino de quiénes somos. Y miren, no me quedo hasta ahí, de quiénes somos en Cristo Jesús. Es importante, hermano, es importante, amigo, que usted pueda abrir su corazón a Dios. Siempre he dicho que estos momentos, aunque tan difíciles, los momentos que vivimos en la pandemia, pensábamos que muchas personas iban a abocarse a buscar a Dios, a abrir su corazón a Él, pero vimos todo lo contrario. Vimos personas que se alejaron de Dios, se enfriaron en su amor hacia Él. Y
Fue triste porque pensábamos que iba a ser todo lo contrario, que cuando las cosas aprietan uno busca más de Dios, pero fue todo lo contrario. Hoy en día, gracias al Señor, muchas de esas personas han regresado nuevamente a Jesucristo, pero hay que seguir insistiendo, hay que seguir llevándole ese mensaje de salvación. Así que, hermano, amigo, depende de quiénes somos realmente en Cristo Jesús. Segundo punto, el B, redimidos y perdonados. En Efesios capítulo 1, el versículo 7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Aleluya. Tenemos redención por medio de Él. Jesucristo pagó por nuestros pecados. Yo siempre he dicho algo que no desperdiciemos el sacrificio de Jesús, no derramemos su sangre en vano. Esa sangre costó mucho, derramó hasta su última gota para perdonarnos a toda la humanidad. Nuestro valor en Dios se confirma por el sacrificio de Cristo en la cruz, quien derramó su sangre para redimirnos y perdonar nuestros pecados. Ese sacrificio fue muy grande, valió demasiado porque nos amó, así como lo dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero busqué el concepto redimir, porque hemos escuchado redimir, redimido, y hasta hay alguien por ahí que dice que se llama redimido, pero bueno, esperemos en el Señor que sí sea. Dice redimir, recuperar la propiedad de un bien que se había vendido o perdido. Jesucristo recuperó nuestra vida, nuestra salvación. Dice que lo que tengo entendido que cuando el hombre pecó, perdió la capacidad de la vida eterna, de la salvación, todo se derrumbó, pero gracias a Dios, Él siempre tiene un plan B, aleluya, y tiene un plan C, y tiene un plan D, pero siempre buscando que el hombre sea salvo, sea redimido, y Jesucristo dio su vida. Jesucristo se sacrificó por nosotros. Miren otros conceptos de redimir: dejar libre una cosa hipotecada, empeñada, afianzada o sujeta a otro gravamen. Dícese indistintamente del que cancela su derecho o del que consigue la liberación. Jesucristo consiguió la liberación de nuestras vidas y el perdón de nuestros pecados. Entonces, hermanos, está clarito allí que tenemos un propósito que cumplir, que ya lo dijimos que era. ¿Se acuerdan lo que dijimos? El propósito de amar a Dios y de amar a nuestros semejantes. Y el valor está bien subrayado y bien enmarcado en el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Pero vamos a hacer una conclusión de lo que hemos dicho. A medida que reflexionamos sobre nuestro propósito y valor en Dios, recordemos que fuimos creados a su imagen y a su semejanza, y que Él nos ama con amor eterno. Nuestra identidad está arraigada en Él y nuestro propósito se encuentra en amar a Dios y amar a los demás. No importa lo que hayamos enfrentado en la vida, recordemos que nuestro valor en Dios es incalculable debido al sacrificio de Cristo en la cruz. Que encontremos consuelo y seguridad en nuestra identidad en Cristo, cumpliendo su propósito para nuestras vidas y compartiendo su amor con el mundo, que era lo que hablábamos al principio. El propósito de que estemos en esta tierra es compartir su mensaje de amor a todo el mundo, y que nosotros mismos nos aseguremos de que cuando Él venga, nos vamos con Él. No miren ni a la izquierda ni a la derecha, hermano. Mantenga sus ojos en Cristo Jesús. Dice, puesto los ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Hermanos, que Dios nos bendiga abundantemente en su búsqueda de propósito y valor en Él. Ahora bien, hermanos, queremos orar. Vamos a orar. Me puse a hacer una oración aquí y quiero que usted repita conmigo, por favor. Oremos. Querido Padre Celestial, te agradecemos por tu amor incondicional y por hacernos creados con un propósito único. A menudo nos sentimos perdidos en esta vida, pero hoy buscamos una comprensión más profunda
de nuestro valor en ti. Ayúdanos a recordar que fuimos diseñados a tu imagen y semejanza y que tenemos un propósito divino en nuestras vidas. Que nuestros corazones se llenen de amor por ti y por nuestros semejantes, reflejando así tu amor en el mundo. Gracias por el sacrificio de tu Hijo Jesucristo, que nos redimió y perdonó cada uno de nuestros pecados. Encontramos nuestro valor en tu gracia y misericordia, no en nuestras obras. Guíanos y dirige nuestros pasos para cumplir tu propósito en nuestras vidas. Que podamos caminar en tu voluntad y vivir una vida que te glorifique en todo lo que hagamos. En el nombre de Jesús, amén. Qué tremenda palabra Dios nos ha dado en este mensaje de reflexiones de esperanza. Pero entonces, como siempre, termino yo rellenando, no por rellenar, poniendo bien importante un testimonio de alguien que reunió estos valores de propósito y de valor en Dios, en un gran valor. Y hemos escogido hoy a José. José, hijo de Jacob, de los 12 hijos de Jacob, José fue uno de sus hijos. Sus hermanos le decían que era el favorito de papá. Siempre, entre los hermanos, siempre pensamos que hay uno que es el más favorito del otro. Pero José era alguien especial y Dios tenía un propósito que cumplir en su vida. Miren todo lo que pasó alrededor de José. La túnica que el papá le compró, una túnica hermosa, sus hermanos le tenían envidia hasta el punto que querían matarlo. Sin embargo, uno de sus hermanos, dos de sus hermanos impidieron que lo mataran, lo echaron a una cisterna y lo vendieron. Eso parecía como que eso era el acabose de José, pero había un propósito que cumplir en la vida de José. Y José fue vendido en Egipto y inclusive cuando lo vendieron, lo fue a servir a la casa de un gran líder dentro de la comunidad del faraón, y allí sirvió y fue de gran testimonio. Dice que administró muy bien la casa, creo que se llamaba Potifar, y ahí le fue bien, pero entró otro conflicto más y José fue encarcelado. En la cárcel, y si fuera yo diría que bueno, yo creo que Dios no va a cumplir su propósito en mi vida, pero José tenía fe y creía de que Dios iba a hacer algo. Y en la cárcel reveló sueños a un copero y a un panadero. Y el que murió se fue con el secreto a la tumba, y el otro hermano, cuando le reveló, se le olvidó. El copero se le olvidó de que José había revelado lo que iba a suceder con él. Pero Dios enmarcó todo, un milagro allí, y José pudo decir una revelación muy poderosa al faraón, fue premiado y fue, hermano, asignado como gobernador de Egipto. Fue el segundo después de Faraón. Y el propósito de Dios en la vida de José era salvar al pueblo de Israel, a su papá y a sus hermanos y al pueblo, para que no murieran de hambre, porque vino una hambruna muy grande. Pero el propósito de Dios era que José cumpliera ese propósito. Y Dios usó a José grandemente. Y también demostró el valor que tenía para Dios José. Hermanos, este es un mensaje y este testimonio de José y muchos otros más están en la palabra. Leamos la palabra, busquemos la palabra. Ahí Dios tiene grandes mensajes para nosotros. Esperamos, hermanos, este mensaje le haya gustado, sobre todo que le haya edificado y usted pueda ponerlo en práctica en su vida, porque tenemos un propósito. Nadie vino por casualidad, como lo dije al principio. Todos tenemos un propósito que cumplir. Así que, hermanos, lo invitamos aquí a Casa de Oración Cristiana Milla 8, en Mis Provincias, Centro Comercial Mis Provincias. Hermanos, los esperamos. Tenemos los cultos el día domingo. Aquí las puertas se abren desde las 10:30 de la mañana. No deje de asistir y lo esperamos. Hermanos, que Dios me los bendiga ricamente y lo esperamos para otro mensaje de Reflexiones de Esperanza. Bendiciones.